Buenas tardes, mi nombre es Marisela Díaz y el día de hoy estaré hablando de la psicomotricidad en los trastornos psiquiátricos. Tenemos que conocer qué es la conducta motora. Los movimientos son una parte fundamental en la conducta de un individuo, un medio que permite expresar sus emociones y también sus deseos. Tenemos que saber que la psicomotricidad es la manera en la que un sujeto responde ante estímulos emocionales y cognitivos, siendo el apartado psicológico crucial para la coordinación de gestos y la adopción de conductas socialmente aceptables. Entonces tenemos que decir que la conducta motora puede que sea una forma de comunicación que se expresa a través de la motricidad. Esta nos sirve para externalizar parte del funcionamiento psicológico del individuo y principalmente el emocional. Podemos decir que el conjunto de movimientos corporales habituales forma parte del repertorio de características de la personalidad. La conducta motora es una resultante del normofuncionamiento del sistema nervioso central y principalmente de las áreas motoras y de integración. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que un trastorno psiquiátrico puede afectar la psicomotricidad? Pues la respuesta es sí, porque cuando un individuo sufre de un trastorno psiquiátrico, la psicomotricidad puede ser alterada y puede que se desarrollen múltiples anomalías que acompañan a la afección. Obviamente, estas van a depender del tipo de afección que tenga nuestro paciente, pero sí se puede dar. Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento psicológico normal en la vida cotidiana? Tenemos que saber que desde que somos niños o pequeños, nosotros nos podemos comunicar de forma no verbal con movimientos. Es decir, que tenemos que saber que el niño antes de que adquiera el lenguaje hablado, logra un lenguaje corporal que también se conoce como preverbal, que este se va a mantener, aunque cada vez menos dominante a lo largo de toda la vida, sin que nunca desaparezca del todo. ¿Por qué? Porque van a haber distintos movimientos que se conocen como movimientos parásitos, que estos son movimientos que podemos hacer cuando involuntariamente cuando hacemos un movimiento voluntario. También se conocen como sincinesias. Y estos no tienen función comunicativa, pero se repiten con frecuencia y no siempre suelen ser patológicos. Tenemos que saber que de hecho el lenguaje corporal real se da énfasis al lenguaje verbal, al punto que cuando se elimina el lenguaje corporal se pierde gran parte de la capacidad comunicativa. La mayor parte de la mímica comunicativa se centra en la musculatura de la cara, por eso también es importante la de las extremidades y el tronco. Hay algunos movimientos que no tienen función comunicativa, como lo dije antes, que esos son los movimientos parásitos. Bueno, entrando un poco más al tema, tenemos que saber entonces los trastornos del movimiento que pueden ocurrir. Entonces, los podemos separar o distinguir o clasificar en distintos tipos. Podemos clasificarlos como trastornos cuantitativos, trastornos cualitativos u otros trastornos. Dentro de los cuantitativos vamos a encontrar los que son por exceso, como hiperbulia, o hipobulia, o también la agitación motora, por defecto, que sería la abulia, la inhibición motora, la flexibilidad seria, la catatonia o posición negativista, o la catalepsia. También en los trastornos cuantitativos podemos encontrar las paracinesias, que estos son como estereotipias, manerismos o ecopraxias. Y en otros trastornos podemos encontrar como los tics, temblores o convulsiones. Entonces, hablando ya entonces de trastornos cuantitativos, podemos encontrar la hiperbulia, que este sería un aumento de la actividad. Se da sobre todo en los cuadros maniáticos. También podemos encontrar la hipobulia, que sería la disminución de estos actos, y la abulia, que sería la desaparición de ellos mismos, porque sea que se puede dar porque no nace el impulso o no aparece el deseo. Podemos encontrar por exceso la agitación, que es un trastorno de hiperactivación psíquica determinado por la exaltación de las funciones psicomotoras, expresado a través de los movimientos desorientados de los miembros, de las expresiones mímicas y de los gestos. Esto es muy típica también de la manía. Ya entonces hablando por defecto podemos encontrar la inhibición.
Este es un trastorno determinado por la inercia y la pérdida de iniciativa motora. Es frecuente que sobre este fondo de pasividad se observen fenómenos psicomotores semiautomáticos y semi-intencionales, generalmente de larga duración. Dentro de eso podemos encontrar la catalepsia, flexibilidad seria, catatonia y oposición. Entonces, la catalepsia es el estado caracterizado por una rigidez muscular particular o conocida como plástica, en el que predomina el mantenimiento de las actitudes impuestas. Por ejemplo, el sujeto va a estar prácticamente inmóvil sin responder a estímulos, pero pero resiste a la movilidad pasiva. Está en relación con la cataplejía, en la que la pérdida del tono muscular se acompaña de una disminución de la fuerza muscular y un incoercible deseo de dormir. La flexibilidad seria también es muy parecido, ya que es la plasticidad de las masas musculares en los movimientos pasivos. La musculatura también se puede encontrar rígida, de modo que los miembros pueden ser colocados en posiciones forzadas, incómodas cómodas e incluso antigravitacionales, sin que el sujeto haga defensa o demande recuperar su postura inicial. En la catatonía es la pérdida de la espontaneidad e iniciativa motriz, intercalando episodios de movimientos desorganizados que pueden derivar incluso de la agitación y de la inercia y el negativismo. Y la posición negativista es de tipo voluntario. Hablando de los trastornos cualitativos o paracinesias, podemos encontrar las estereotipias, los manerismos y las ecopraxias. Las estereotipias son la exageración o la repetición reiterada e innecesaria de un acto simple, como puede ser cuando una persona sufre de ansiedad que está todo el tiempo moviendo la pierna, frotar, rascar o como dije, moviendo las piernas cuando se encuentra sentado. O tal vez también puede ser de actos más complejos que son ejecutados en forma automática e inconsciente y que no corresponden a trastornos de origen extrapiramidal. Tenemos también los manerismos, que son movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos o de la mímica, tales como la sonrisa de Mona Lisa, que se da en los esquizofrénicos, o las posturas afeminadas, aristocráticas o de indolencia. Tenemos las ecopraxias, que es la limitación automática de los movimientos realizados por otro, adoptando conductas de limitación en espejo. Y por último, tenemos otros trastornos de movimiento de grupos musculares como los tics temblores o convulsiones. Los tics sabemos que son movimientos rápidos y espasmódicos, repetitivos e involuntarios de grupos musculares, como puede ser la cara, el cuello o la cabeza, que en apariencia carecen de sentido y que se incrementan en situaciones de tensión, como por ejemplo los guiños del ojo, fruncir las cejas, etcétera. También tenemos los temblores, que estas son contracciones alternantes de grupos musculares agonistas y antagonistas y que generalmente son involuntarios. Deben descartarse patologías neurológicas. Los de origen psicógeno se corresponden a estados de ansiedad o miedo intenso. Las convulsiones son contracciones violentas de grupos de musculatura voluntaria de origen generalmente orgánico que responden a las epilepsias. Tienen importancia psicopatológica las convulsiones histéricas o por sugestión. Muchas gracias.